Bueno chicos, pues como habéis visto en el timelapse ya he quitado las 4 placas del techo, me ha costado bastante desmontarlas y bueno, me he encontrado con la sorpresa de que no tienen pegatina por debajo, así que no sé sus características, pero bueno, ahora cuando las saque de aquí las mediré la corriente y a ver cuánto da y el amperaje y bueno, sacaremos unos cálculos, pero bueno, por saberlo más que nada, porque las voy a poner nuevas y creo que ahora mismo con el mismo tamaño las hay mucho más eficientes, con más potencia y más bonitas. Y bueno, ya que estamos, pues lo ponemos todo nuevo, que tampoco es muy caro. Me he encontrado un nido aquí debajo de esta placa y aquí un avispero, y así es que me estoy encontrando en la nave un montón de avispas estos días, ahí medio moribundas. Digo, ¿de dónde saldrán las avispas? Pues mira, ahí hay un avispero y seguro que alguno más me encuentro. Pero bueno, ahora vamos a quitar también esta claraboya, que es la Turbo Vent, que se llama, que tiene ventilador, y bueno, vamos a poner la otra que he comprado, que es un poco más moderna. Y nada, bueno, ponerla no, la voy a desmontar. Luego el siguiente paso va a ser sanear todo el techo, que eso ya va a ser en otro vídeo, y una vez esté todo hecho ya pegaremos las claraboyas. Pero bueno, vamos con las placas y a ver qué tal se sigue dando. Bueno, pues creo que hemos hecho muy bien en sustituir las claraboyas, porque aquí el botido está completamente seco ya. Esto era cuestión de tiempo que empezase a entrar agua por aquí, pero la verdad que está muy bien puesto. Tiene una forma que parece una junta de goma y todo, de lo bien que ha quedado. Pero bueno, ahora hay que limpiar todo esto. Tengo que hacer el agujero un pelín más grande porque este marco no entra en este agujero, debe tener como 1 centímetro más de cada lado, pero bueno, lo haremos en un momento. Taparemos por aquí debajo para que no caiga escombros ahí al colchón y en un momento se hace un agujero nuevo. Bueno, pues voy a por esa, que me estaba costando más sacarla antes, a ver si ahora que no tengo las placas sale mejor.